Seguimos con nuestra recopilación de obras selectas de Stephen King y después de 13 años sin publicar una novela que yo considere tan destacada como para entrar a formar parte de esta antología, finalmente en noviembre de 2011 publicó 22-11-63, una monumental novela de extensión y calidad, 859 páginas, que tardó en escribir casi 2 años. Según indica en su epílogo, comenzó a escribirla el 2 de enero de 2009 en Sarasota, Florida, donde suele pasar los inviernos, y la concluyó el 18 de diciembre de 2010 en Lovell, Maine. Se publica 48 años después de cumplirse el aniversario, o sea, en el 48 aniversario del asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy, un acontecimiento, un hito en la historia de los Estados Unidos y también en la historia mundial. Aquí muestro la primera edición del libro, de la novela. La traducción corre a cargo de José Óscar Hernández Sentín y de Gabriel Dols Gallardo. No me resisto a mostrar también otro libro del que soy autor porque trata del mismo tema, aunque yo lo escribí desde el punto de vista de la no ficción y 8 años después de la novela de King, 8 segundos para matar a Kennedy, resume los acontecimientos del magnicidio y mi teoría personal sobre los hechos. Yendo ya al argumento de la novela, el protagonista es Jake Epping, un profesor de secundaria recién divorciado que da clases a adolescentes por las mañanas y para complementar su salario da clases a adultos por las tardes. Esta última profesión la comparte conmigo, la de profesor de adultos. Por lo que se ve en Norteamérica no están especializadas estas enseñanzas, sino que son profesores de instituto que complementan su horario y su salario dando clases por las tardes a adultos. Allí entre sus alumnos está el conserje del instituto, que es un hombre que ha quedado tullido, según confiesa en clase, en un trabajo de clase, porque siendo niño su padre le asesinó al resto de su familia y a él le dejó gravemente herido. Esto deja bastante marcado al profesor y es una subtrama en la historia que luego se retoma, pero aparece otro personaje. Un día un vecino, que es el dueño del bar al que suelen ir a comer, al Templeton, le llama a Jake y le pide que por favor venga a su casa. Cuando va allí le encuentra gravemente enfermo. Y entonces llega la gran revelación. Resulta que Al Templeton ha encontrado en el sótano de su casa un agujero en el tiempo. Aquí ya naturalmente entramos en el mundo de ciencia ficción sobrenatural. Nos explica por qué ese agujero en el tiempo está ahí, cómo funciona, y por la razón que fuera, solo permite viajar a una hora y día concreto de septiembre de 1958. Se puede ir y volver las veces que se deseen y todos los cambios que se realicen tendrán lugar en el presente. Es decir, tendrán consecuencias en el presente. Lo cual le había dado al Templeton una idea. Lo que ocurre es que ahora, debido a su estado de salud, tiene que delegar en alguien más joven y sano. Y ese alguien, por supuesto, es Jake Epping, un hombre joven, sano y sin cargas familiares. ¿Cuál es el plan? Teniendo en cuenta que solo se puede viajar a 1958 y que un importante acontecimiento, que según muchos tuvo serias consecuencias para Estados Unidos y para el mundo, fue el asesinato de Kennedy, pues se trata de impedir el asesinato de Kennedy. Ya digo, este es el argumento para quien no quiera saber más. De esto trata la novela, aunque tiene muchas subtramas, y ese sería el momento de dejarlo para leerla, porque
Ahora, hablando de la estructura, pues contaré básicamente toda la trama, pero centrándome en los aspectos, como siempre, que considero más relevantes. Comenzando por la dedicatoria, esta novela está dedicada a la nueva nieta de Stephen King, Zelda, y se menciona una cita de Norman Mailer que voy a leer porque es uno de los libros que tanto King como yo mismo pues han usado como fuente para estas obras. Se refiere a la novela, bueno, no es una novela, es un libro de no ficción, una especie de reportaje novelizado que se llama Oswald, un misterio americano. En él, Mailer dice: a nuestra razón le es imposible asimilar que un hombrecillo solitario derrumbara a un gigante en medio de sus limusinas, de sus legiones, de su muchedumbre, de su seguridad. Si una persona tan insignificante destruyó al líder de la nación más poderosa del planeta, entonces nos hallamos sumidos en un mundo de desproporciones y el universo en el que vivimos es absurdo. Sí, efectivamente, es absurdo, pero la vida está llena de situaciones absurdas y de mala suerte. Por eso adelanto que tanto King como yo mismo no somos defensores de la teoría de la conspiración. No fue tan complicado, teniendo en cuenta la seguridad que había en aquel momento, que un solo hombre armado con un fusil asesinara al presidente de Estados Unidos. Sin ir más lejos, hace 2 años estuvieron a centímetros de matar a Donald Trump cuando era candidato por segunda vez a la presidencia. Y bien, tras esta cita de Norman Mailer, la novela adelanto que se divide en 6 partes y en total estas se dividen en 31 capítulos. Hay bueno, y luego hay las típicas notas finales como conclusión y el epílogo. Primero hay una introducción sin título en la que se muestra lo que ya he comentado, la redacción del conserje que explica a su profesor que cómo su padre mató a su familia y le dejó gravemente herido siendo niño. Luego ya comienza pues lo que también he comentado, con la graduación de Harry el conserje, la llamada de Al Templeton y naturalmente Jake responde con incredulidad, pero Al Templeton le invita a viajar él mismo a 1958 y efectivamente cuando ve, cree. Entonces ve como, de hecho, una de las cosas más logradas de la novela es la reconstrucción de la época, que naturalmente King vivió como niño y adolescente. O sea, simplemente reutilizar sus recuerdos y documentarse en lo que no conoce. Así que aunque la explicación del proceso de viaje en el tiempo, los reinicios y demás, que tampoco voy a entrar demasiado, eso es complejo un poco de seguir al principio, pero una vez aceptamos el juego de que se puede viajar en el tiempo, pues él acepta la misión. Y hace un segundo viaje al pasado. Lo del reinicio que comentaba es que cada vez que uno vuelve atrás, o sea, si uno viaja al 58 y regresa, y luego decide volver al 58, se produce un reinicio, es decir, todos los cambios hechos la vez que viajó anteriormente no quedan guardados, es decir, quedan borrados y se vuelve al 1958 antes de tus cambios, para entendernos. Entonces hace un segundo viaje al pasado en el que ahora sí comienza la misión. Se crea naturalmente una subtrama porque da la casualidad de que en el otoño del 58 es cuando, según la redacción del conserje Harry, se produjo la masacre familiar en que a él casi lo matan. Así que lo que primero decide hacer Jake es, como tiene 5 años para esperar hasta que Kennedy sea asesinado, salvar la vida de la familia de Harry y que a él el padre no le deje malherido. Así que viaja hasta la población de Derry. Otra vez aparece Derry, el escenario de It en una novela suya. Y se crea, pues ya digo, una subtrama un poco innecesaria de que ahora tiene que salvar al padre o sea, al conserje de su padre, etc. Y como Jake no es una persona violenta, pues lo que intenta es disuadirle mediante otras maneras, ¿no?
Hay también otra digresión, que es un guiño a los lectores de It, cuando, siendo como es el otoño del 58, Jake se encuentra pues con Beverly Mars y Rich Tozier, que son dos de los niños de la pandilla de It, que naturalmente han pasado unos meses desde que derrotaron a aquel monstruo. En fin, es un poco impostado que aparezcan así ahora, pero se trataba de, teniendo lugar la novela en ese pueblo y en ese año, pues de algún modo tenía que aparecer algo referente a la novela It. Comentando, como Jake no es un personaje violento, lo que intenta es pillar, digamos, al asesino con las manos en la masa para poder llamar a la policía y que evite los asesinatos. Así que espera hasta el último momento, que es la noche de Halloween, pero ahí aparece un personaje inesperado, que es un camarero al que ha conocido y a través de él se ha enterado de cosas de Frank Dunning, que es el padre del conserje, en fin. El caso es que este personaje le impide llevar a cabo su plan. Es él quien irrumpe en la casa y no consigue evitar la masacre. Por lo tanto, el plan original, que era evitar los crímenes sin mancharse las manos, es un fracaso. Así que Jake decide volver a intentarlo. Regresa a lo que antes era al lugar donde más tarde estaría la casa de Al, que era una antigua fábrica de textil, otra vez una fábrica textil donde Stephen King trabajó, y, y regresa a 2011, que es donde transcurre, digamos, la novela, la actualidad de la novela. Y allí se encuentra nada menos, naturalmente, que se encuentra que Al Templeton ha fallecido ya, se ha suicidado, para no pasar una cura que no cree probable contra el cáncer, se ha suicidado y le deja solo para realizar su misión. Por lo tanto, Jake ya decide que tiene que ir más allá. Si quiere evitar los crímenes, tiene que matar a los asesinos. Así que regresa otra vez a 1958. Todo queda como antes de su primer y segundo viaje, sin contar todos los de Al. Y ahora sí, se dirige a Derry, consigue una pistola y cuando le encuentra solo, mata de un disparo a Frank Dunning, con lo cual consigue salvar efectivamente a la familia de Harry, del conserje. Ahora solo se trata de esperar 4 años a que Oswald vuelva de Rusia, que este personaje, bueno, estaba en aquel momento embarcado con los marines. Después, tras una breve estancia en California, iría a Rusia y en el año 62 regresaría a Estados Unidos. Por lo tanto, si hubo una conspiración para matar a Kennedy, sería entre el 62 y el 63. Tiene que esperar que Oswald vuelva de Rusia en el 62 para investigar si realmente había más personas implicadas, porque el plan de Al Templeton es que si Oswald fue el asesino único, se evitaría el crimen matándole solo a él, pero si era una gran conspiración, pues poco podía hacerse, o había que pasar a un plan B. Entonces había que mantener a Oswald bajo seguimiento y la mejor prueba era ver si mataba o no mataba al general, intentaba matar o no al general Walker, un líder de extrema derecha que estuvo a punto de ser asesinado en abril del 63. Si se considera que Oswald fue el culpable, y si se demuestra así, entonces ya no necesita más pruebas de que unos meses más tarde mataría a Kennedy. Pero naturalmente en estos 4 años van pasando cosas. Primero, bueno, ¿de qué vive Jake en todo este tiempo? Pues de apuestas deportivas, porque como naturalmente tanto él como Al conocían los resultados deportivos de los años 50, le bastaba hacer apuestas puntuales y bien pagadas para ganar un buen dinero. Así que de esta manera consigue vivir en el invierno del 58-59 en Florida y luego viaja a Nueva Orleans y Dallas para establecerse a la espera de que llegue Oswald de Rusia.
Lo que ocurre es que sería sospechoso hacer tantas apuestas y además su vocación era la enseñanza. Él quiere trabajar de profesor de alguna manera. Así que consigue un título falso a través de, porque naturalmente es un nombre que no existe, tiene un carnet falsificado para pasar un mínimo control policial, pero no puede conseguir un título real de maestro, así que escribe por correspondencia una academia, pseudoacademia, que a cambio de un examen por correspondencia le da un título que le sirve para entrar en listas de sustituciones de diferentes estados. Así da clases en Florida y consigue ser contratado en un pueblo de Texas llamado Jody. Allí mantiene bajo vigilancia a la familia de Oswald, a su hermano Robert, a su madre Marguerite, y su vida cambia cuando en el otoño de 1960 conoce a Sadie Dunhill, una ayudante de la biblioteca del instituto. Queda enamorado de ella y, y decide que cuando cumpla su misión no va a volver a 2011. Se va a quedar a vivir en 1962. Bien, interesante para su vida, pero mientras tanto seguimos esperando la llegada de Oswald. Entonces aquí entramos estamos ya en el capítulo 4, perdón, en la parte 4 del libro, en que tenemos dos historias en paralelo. La historia de amor Jake-Sadie, con sus encuentros y desencuentros, porque naturalmente ella se da cuenta que él guarda muchos secretos. No quiere hablar mucho de su pasado porque no quiere confesar que es un viajero en el tiempo con una misión. Entonces ella le deja durante un tiempo y luego se reconcilian gracias a un buen... bueno, el capítulo 19 es de los mejores de la novela porque aquí se juntan varias cosas. Oswald ya ha regresado de Rusia en agosto y en octubre aparece un personaje llamado George de Mohrenschildt, que según algunos es uno de los miembros de la conspiración para matar a Kennedy. Jake decide ponerlo a seguimiento, pero en ese momento ve un día por televisión en un bar que Kennedy ha puesto Cuba bajo bloqueo y hay riesgo de una guerra nuclear mundial. Es lo que se conocerá como la crisis de los misiles. Naturalmente, Sadie le llama, preocupada porque el mundo se va a acabar, porque va a haber una guerra mundial, y él, claro, como conoce como viajero del tiempo que es que no habrá tal guerra, pues la tranquiliza con bastante argumentación y consigue reencontrarse con ella y que vuelva a vivir con él. Los capítulos siguientes son un poco de tranquilidad. Jake mantiene bajo vigilancia a Lee y a su mujer rusa Marina durante el otoño del 62 al 63 y así llegamos a abril del 63. El día 10 es cuando Oswald supuestamente va a matar al general Walker. Y bueno, hay una escena sorpresa porque para poderlo mantener bajo vigilancia, Jake ha alquilado el piso de abajo de donde viven los Oswald y esa mañana se queda sorprendido cuando Marina Oswald llama a su puerta y se encuentra cara a cara con la mujer del asesino de Kennedy, del que será asesino de Kennedy. Le dice que sí ha visto a su marido porque lleva muchas horas sin venir. Él la tranquiliza como puede, pero naturalmente sabe que Oswald se ha ido probablemente al domicilio del general Walker para dispararle con un rifle desde la calle. Así que prepara, tras tranquilizar como puede a Marina, Jake va a coger su revólver para tratar de matar a Oswald si lo ve en esa situación. Y en ese momento suena el teléfono y todo su plan se va abajo. Porque aquí la subtrama Sadie se interrumpe totalmente la trama Oswald. Es decir, resulta que el ex marido de Sadie ha aparecido armado con un cuchillo y la tiene como rehén. Entonces, tanto él, Jake, como otros compañeros
de trabajo de Sadie acuden a su casa y finalmente el ex marido de Sadie acaba suicidándose, pero no después de acuchillarla terriblemente en la cara. Se pasa así al quinto capítulo, con lo cual, debido a este crimen, que era para él mucho más importante, Jake no ha podido comprobar si Oswald ha intentado matar o no al general Walker, que naturalmente lee que ha sufrido un atentado, pero en ese momento nadie lo relaciona con Oswald. Nadie lo relacionaría hasta después de la muerte de Kennedy. Por lo tanto, Jake sigue sin pruebas de que Robert Oswald será el asesino único. Así que todo vuelve al principio. Se sigue mientras va visitando como puede a su novia en el hospital. Jake vigila a los Oswald y ve que de Morenschildt le sigue visitando. Entonces decide comprobar si de Morenschildt está en la conspiración. En ese momento es cuando, en una de sus visitas al hospital, Jake decide confesar la verdad a Sadie. Él es un viajero del tiempo y ha venido con una misión. Ella le cree, ciertamente, con lo cual uno de los problemas que le acuciaban desaparece. Y el otro no tarda en desaparecer cuando decide encontrarse directamente con de Morenschildt y le dice que es agente de la CIA y que qué está haciendo, y el otro responde que, bueno, aunque le ha informado para la CIA de sus viajes por el extranjero, que no sabe a qué se refiere. Jake le insiste que se mantenga alejado de Oswald, y tras esta conversación llega a la conclusión de que de Morenschildt no está implicado en ninguna conspiración. Por lo tanto, sigue creyendo que Oswald es el asesino único. Así que antes de que vaya a Dallas tendrá que acabar con él. Pero mientras tanto, pues Sadie ha salido del hospital, deciden ir a ver un combate de boxeo en el que Jake apuesta bastante dinero. Porque ya sabemos el resultado, él lo conoce. Gana bastante dinero, lo cual se hace muy sospechoso para una banda mafiosa que controla las apuestas en Dallas. Y el día 30 de agosto del 63, pues se presentan, que es cuando Jake está ya pensando en que hay que ir a matar a Oswald antes de que, en cuanto regrese de Nueva Orleans, es decir, y de México, que también estuvo allí en octubre, pues aparece este grupo mafioso y le da a Jake tal paliza que lo deja en coma durante varios meses. Esta interrupción de la novela, la verdad es que es un poco frustrante la primera vez que uno la lee. Uno esperaba mayor seguimiento de Oswald, un enfrentamiento directo entre los dos personajes, y de pronto Jake Epping, que se queda en coma 2 meses, van pasando el tiempo y no recobra la conciencia hasta el mes de septiembre, aunque ha perdido la memoria. Esto es lo grave, que no queda claro quién es, ni de qué tiempo es, ni qué está haciendo allí. Finalmente, poco a poco, se va recuperando, sabe lo que tiene que hacer, pero no le viene el nombre de su objetivo. Al final, cuando es el 17 de noviembre, 5 días antes del atentado, consigue recordar el nombre de Oswald. Eso sí, como no quiere implicar a su novia, no le dice que se ha acordado del nombre y se escapa del hospital sin que ella se dé cuenta, pero al final ella le sigue y claro, teniendo en cuenta las fechas que son y las circunstancias de dónde está Oswald en ese momento, pues no le queda más opción que esperar a que el asesino acuda al almacén de libros, que es donde va a cometer el crimen, y allí poder matarlo antes de infraganti, digamos. Al final Jake no se atreve a hacerlo de manera, digamos, anónima por la calle, porque si es detenido no tendrá argumentos para explicar la motivación del asesinato de Oswald. En cambio, si le mata cuando lleva un rifle en el momento del desfile presidencial, podrá decir con bastante lógica que ha conseguido evitar un magnicidio.
pero naturalmente las cosas no van a ser tan fáciles. El capítulo 28, que se transcurre íntegramente el 22 de noviembre de 1963, es bastante pausado y lento, en el que tanto Jay como Sadie se ven con serios problemas de llegar a tiempo para matar a Oswald antes de que cometa su crimen. Como no podía ser de otra manera, lo consiguen. De hecho, bueno, al irrumpir Jake en el sexto piso del almacén, se produce un tiroteo que llama la atención de la policía y finalmente Oswald es abatido por las balas de los agentes. Lo que ocurre es que no sin que antes haya disparado a Sadie Dungy, que fallece. Esto deja devastado a Jake, que naturalmente es detenido, interrogado, pero finalmente pues tiene una historia bien preparada, sale libre como el héroe que es. El matrimonio Kennedy le llama por teléfono y lo que ocurre es eso, que naturalmente él tiene un plan, que es hay que volver atrás, reiniciarlo todo y es decir, marchar a 2011, volver a 1958. Ahora que sabe que Oswald es el asesino, matarlo mucho antes y naturalmente volver a conocer a Sadie y que ella se enamore de él. Tendrá que esperar otros 2 años, pero, pero piensa que lo puede conseguir. Sin embargo, cuál no será su sorpresa cuando al viajar a 2011, después de haber conseguido evitar a Kennedy, se encuentra un mundo post-apocalíptico, en el que se encuentra, entre otras, se encuentra en ese mundo post-apocalíptico en el que no voy a entrar, con Harry Dunning, el conserje. Este le cuenta la historia de Estados Unidos en los últimos 50 años, en la que no voy a entrar, pero es un interesante análisis de devastadora política ficción de cómo la supervivencia de Kennedy habría hundido al mundo. Es decir, era mejor dejar las cosas como estaban. Así que, para su mucho pesar, no le queda a Jake otra alternativa que volver a 1958 para reiniciarlo todo y después regresar a 2011. Con lo cual no va, es verdad que no tendrá que matar a nadie, pero y Kennedy tendrá que morir, pero no podrá conocer a Sadie. Así que regresa a su tiempo actual, después de haber dejado las cosas como estaban. No obstante, hay un epílogo positivo. Ha pasado un año, es 2012, y a través de internet Jake se entera de, bueno, por supuesto, lo primero que hace al regresar en 2011 es comprobar si Sadie ha sobrevivido al ataque de su ex marido en el año 1962. Y afortunadamente descubre que sí, que sus compañeros de trabajo lograron salvarla, aunque sufrió graves heridas como la vez anterior. Y por lo menos se queda tranquilo de que ella vive, aunque nunca le va a conocer. Aunque eso cambiará. En 2012 lee otra vez en internet sobre ella que le van a hacer un homenaje en su pueblo por toda la labor cultural y filantrópica y política que ha hecho. Aunque naturalmente Sadie tiene casi 80 años y él tiene 37, pero quiere verla. Así que viaja a Lodi y allí pues en la fiesta de homenaje se presenta a ella y como no podía ser de otra manera, ella le cree reconocer, aunque en la vida real nunca le conoció. Y hacen un baile juntos, que era el baile una de las aficiones de ambos. Y así acaba la historia, con un final más bien positivo. Para concluir, el epílogo en que aquí Stephen King explica motivaciones y método para escribir la novela, insiste en la teoría del asesino único y poniendo como ejemplo el propio asesinato de Oswald por Jack Ruby.
que Jack Ruby podía haber matado a Oswald en cualquier momento, pero decidió perder unos minutos vitales yendo a una oficina de correos para hacer un envío, una transferencia económica. Y entonces el ticket muestra que por solo 4 minutos consiguió hacer la transferencia, volver a entrar en la comisaría y matar a Oswald. Un auténtico asesino de la conspiración no habría perdido tiempo en la cola de correos para realizar su misión. Fue otra carambola muy negativa y desgraciada, pero como dice, la lotería a alguien le toca todos los días. Mejor dicho, todos los días le toca a alguien. Por lo tanto, es raro, pero posible. Después, King menciona varios títulos que ha usado para documentarse, como algunos también los he utilizado yo para mi libro de no ficción: Muerte de un presidente, de Manchester; Oswald Lee y Marina, de Priscilla Johnson Macmillan; el de Oswald, un misterio americano, de Gerald Posner; de Norman Mailer; otro de Gerald Posner, que ahora no recuerdo el título; y luego tenemos Legend, no la he leído, de Edward J. Epstein; y El garaje de los Payne, Mrs. Payne's Garage, de Thomas Malone. Ahí van, muchísimos libros sobre el atentado, pero aquí cita los principales y los que él ha leído. Cuenta que ya en 1972, cuando ni siquiera era un escritor conocido, ya había planteado escribir una novela sobre esto. Lo que ocurre es que, por un lado, la tragedia estaba demasiado reciente para que fuera una novela digerible, y por otro lado, era un proceso de investigación bastante complicado si quería documentarse bien, en una época en la que él trabajaba a tiempo completo. Pero naturalmente ahora King cuenta con un ayudante de investigación que contaba, porque falleció en 2020 y pico, Russ Dorr, que le ayudó en el proceso de investigación. Es decir, los dos viajaron a Dallas, y a otros lugares donde Oswald vivió, visitando los lugares donde vivía para documentarse y describir los sitios. Durante estos viajes, King comenta que Dallas no le parece una ciudad acogedora. De hecho, se nota en la novela y pide disculpas por ello, pero menciona que está preocupado por la venta de armas, la venta poco discriminada de armas, que afecta a la seguridad del país, sobre todo, y cito textualmente, a la vista del clima político actual. Era noviembre de 2011. Existía el movimiento Boston Tea Party, antecedente del actual movimiento MAGA de Donald Trump, al que Stephen King tiene especial inquina. Y como una triste premonición, un mes después de la publicación de esta novela tuvo lugar la masacre de la escuela Sandy Hook, en que un joven mató a más de 10 niños usando un arma que era de su madre. Es decir, King siempre se ha declarado contrario a la venta de armas indiscriminada y se ha declarado también contrario a los radicalismos de extrema derecha. Entonces, por eso considera que Dallas es un ejemplo de las dos cosas, y por eso hay cierta crítica a la ciudad. Por último, la novela la vuelve a dedicar. Dice: le habría gustado, si de no haber nacido su nieta Zelda, se le habría dedicado a Jack Finney, un autor de ciencia ficción principalmente conocido por Los ladrones de cuerpos, año 1955, pero también por otra novela de viajes en el tiempo, en este caso del pasado al futuro, que es Ahora y siempre, publicada en 1970. Y con ello concluye este análisis de la novela 22-11-63. Por supuesto, hay que mencionar la adaptación televisiva, es decir, la plataforma Hulu, solo 5 años después de publicarse la novela, produjo una miniserie de 8 episodios. Eso sí, añadieron a Jake un compañero, que era aquel camarero que estaba en Derry y que tenía una presencia secundaria en la novela. Aquí le hacen de compañero durante casi toda la serie, porque
creo que no lo mencioné, toda la novela está narrada en primera persona desde el punto de vista de Jake. Y como en el cine queda mal que el personaje esté todo el rato pensando o hablando en voz alta, pues le suelen poner un compañero para que exprese sus pensamientos. El protagonista Epping está interpretado por James Franco, que ganó el Oscar, perdón, que estuvo nominado al Oscar en 2010 por 127 horas. Como Al Templeton, Chris Cooper, que ganó el Oscar a Mejor Secundario por Adaptation. Y como Said Dunhill, la protagonista es Sarah Gadon. Con ello concluimos este extenso comentario de 221163. Y bueno, comentar que voy a tomarme 15 días de descanso, así que continuaré con la serie de vídeos pues probablemente el día 28, si no el 1 de marzo aproximadamente. Volveríamos al mundo de los relatos breves con la antología El Bazar de los Malos Sueños. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.